su radio Nueva Granada de Bogotá, HJKL, 610 kHz. Emisora RCN, la radio de Colombia. Emisiones de RCN, Radio Cadena Nacional. Pero en esa época, en 1948, se llamaba Emisora Nueva Granada. Pero pues, creemos que antes de continuar con esta historia, creemos que debemos empezar desde un inicio. De 1920 China, vengo sonando la lira. Argentina, 1922. México, 1922. Uruguay, 1921. Perú, 1925. Cuba, 1922. Venezuela, 1926. ¿Y Colombia? Todo nos llega tarde, hasta la muerte. Colombia, sabemos que todo llega tarde, y la emisora estatal no fue la excepción. Lo que acaban de escuchar fue la primera emisión de la emisora estatal, la HJN. Bueno, esta emisora se transmitía desde el Capitolio, se encargaba de transmitir boletines que tenían un segmento de música clásica en ese tiempo, y también la programación duraba a veces desde aproximadamente 2 horas, y a veces iniciaba desde las 6 de la tarde o empezaba a la medianoche. Bueno, esta emisora fue adscrita al Ministerio de Educación, que se encargó, pues, como de la persona que se encargó de organizar todo esto, de la logística, fue Daniel Samper, que creó el lema, la cultura del mundo al oído de los colombianos. Sin embargo, en 1932, Álvaro García Herrera y José Joaquín Ordóñez presentaron un programa que tenía con el objetivo de convencer a los colombianos de proteger la soberanía. En ese programa se utilizó música patriótica, incluyendo 2 obras compuestas para elevar la moral nacional. Una de esas obras se llamaba Los sucesos de Leticia, de Jorge Áñez, y El joropo del voluntario, de Alejandro Willis. Bueno, ya adelantando un poco más en el futuro, en 1930, el fundador de la radiodifusión boyacense, Pompilio Sánchez, fundió La Voz de Cúcuta. En principio, este tipo de radiodifusión se orientó principalmente hacia la programación de entretenimiento, que se basaba en la divulgación cultural, pues la mayoría de sus promotores estaban convencidos a la utilidad comunitaria de tales espacios. Cada emisora contaba con un radioteatro en el cual ofrecía programas actuados de carácter dramático, jocoso, musical o de concurso. Además, todos disponían de 1 o 2 orquestas que se contrataban con solistas, cantantes, y encargaban la elaboración de sus libretos a los más destacados intelectuales. A un inicio, la radiofusión comercial ha sido el género preferencial de la audiencia colombiana en ese tiempo, porque demostró una gran preferencia por los programas de concurso que ofrecen premios en artículos o dinero a quienes triunfen en las competencias propuestas o simplemente participen en los sorteos, que esto se puede ver hasta el día de hoy. Al principio estos programas eran campañas promocionales para impulsar artículos de consumo o aumentar la sintonía de las emisoras. El verdadero concurso, organizado previamente en forma cuidadosa para lograr determinados resultados de mercadeo, comenzó a medirse unos 10 años después de haber iniciado los labores de la industria radial privada. Este programa se está originando por RCN, un canal privado. Con un esquema único en el mundo, la televisión colombiana comenzó hace 45 años, en un sistema mixto que unía al gobierno con el sector privado. Aunque funcionó por muchos años, la entrada de 2 canales privados nacionales y uno en Bogotá desafiaron en favor de la libre competencia a nuestra televisión. Esta es la historia. En las Olimpiadas de Berlín en 1936, un oficial del ejército colombiano, el teniente Gustavo Rojas Pinilla, que acompañaba a la delegación nacional, se deslumbró con el estreno de ese mágico medio de comunicación que empezaban a utilizar los nazis como canal propagandístico, la televisión. Es importante entender cuándo llega la televisión a Colombia.
En específico, llega el 13 de junio de 1954 a Colombia como un tratado de modernización y de contemporaneidad que el presidente de esa época pretendía que Colombia, pues digamos que de algún modo u otro, se equiparara o igual se comparara con respecto a otros países que igual llevaban grandes avances en cuanto a progreso en tecnología y comunicación. El primer canal que decidió transmitir contenidos en general fue la Radiodifusora Nacional de Colombia, Inravisión. Es importante entender que en esa época la televisión era un elemento clave de modernización y revolución que iba a interconectar a las comunicaciones que se estaban dando en el mundo. Otro punto importante que debemos entender para la época de la televisión y su surgimiento acá en Colombia es que este fue un medio revolucionario de entretenimiento y comunicación para el país. Entonces acarrearía internacionalmente también un punto de comparación que pondría a Colombia dentro del mapa de las comunicaciones y el entretenimiento. Otro aspecto importante que debemos tener presente con respecto al contexto histórico de la llegada de la televisión a Colombia es que los primeros años fueron un poco difíciles, teniendo en cuenta que en aspectos técnicos y artísticos no se tenían muchas nociones de cómo iba a funcionar o qué tipo de contenidos iban a ser ideales para transmitir a través de los canales de radiofusión disponibles en esa época. Entonces fue algo complejo, pero que con el paso del tiempo se fue acoplando y se fue desarrollando de una mejor forma para que pues justamente sea hoy por hoy lo que es. En los 50 es importante destacar que la televisión en poco tiempo se volvió uno de los medios de comunicación más importantes del país, quitándole también protagonismo a la radio. Entonces gradualmente empezó a perder como cierta relevancia, aunque también fue uno de los medios más importantes de la época en cuanto a consumo. Ya no era tanta la audiencia como la que tenía en cuanto a recepción la televisión. Con respecto al primer periodista en aparecer en la televisión, este fue un hombre y se llama Carlos Arturo Rueda Vargas. Él, en representación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, empezó a emitir contenidos de entretenimiento. Con el paso del tiempo, otros periodistas empezaron a tomar cierta notabilidad en los medios televisivos, como Juan Gozaín, Harold Bedoya, Yamid Amad, entre otros. En cuanto a la orientación de la información, es importante también saber que al principio la televisión se enfocaba en solo transmitir contenido de entretenimiento, novelas, espectáculos deportivos y todo ese tipo de contenidos que sacaban un poco de la zona de confort y del cotidiano a la gente que estaba acostumbrada, pues digamos, a digerir contenidos netamente sonoros.